Estamos acostumbrados a escuchar preguntas como ¿cómo se mezclan la fe y la ciencia? ¿Puede un científico ser creyente? Tú que estudias ciencia, ¿cómo puede ser que vayas a la iglesia también? ¿Ah? Normalmente escuchamos este tipo de preguntas porque para nosotros estos dos mundos están completamente separados. ¿Pero fue siempre así? ¿Cuál es el contexto histórico de esta aparente separación? Hoy hablamos de eso aquí en Café Conciencia. Como decía, para nosotros estas preguntas son súper naturales y es muy frecuente encontrar esta pregunta cuando eres un científico, sobre todo un científico creyente. Es una de las preguntas más usuales que se hacen en las charlas científicas acerca de ¿usted cree en Dios? ¿O qué piensa de Dios? O etcétera, etcétera. Pero realmente estas preguntas no tenían tanto sentido hace no tanto tiempo atrás, básicamente hasta más o menos el 1800, ¿ya? Donde antes se entendía la ciencia y la religión como dos cosas que eran parte de lo mismo, ya eran parte del conocimiento que teníamos del mundo. Se asumía que ambas estaban completamente ligadas y se complementaban una a la otra, más allá de que estemos hablando de religión como una cosa, digamos, bastante general. No estoy hablando en particular de ninguna religión, para eso habrá más videos, pero sí se entendía como algo que iba completamente ligado. La ciencia, el entendimiento de la naturaleza, del cosmos, era algo que aportaba justamente a la cosmovisión religiosa completa que teníamos. La ciencia, el entender la naturaleza, hacía que se nos amoblara mejor la cabeza, que de alguna manera se elevara también el espíritu. Ejemplos de esto hay muchos en la historia. Algunos de los más famosos son, por ejemplo, cuando se creía que las órbitas eran circulares, porque para ciertas culturas el círculo era una figura que demostraba la perfección, lo divino. Entonces se asumía que, bueno, en el cielo tenían que haber círculos haciéndose alguna parte. Otros bonitos ejemplos que tenemos, por ejemplo, son cuando Johannes Kepler escribe en su libro frases alusivas completamente a Dios, a que Dios había hecho algo por cierta razón. Un libro que yo encuentro, por cierto, muy bonito. O Newton, el mismo Newton, que también hablaba de Dios en muchos de sus escritos científicos y no sentían ningún tipo de vergüenza ni nada por el estilo en mencionar lo que ellos creían que era el foco o, digamos, la raíz de donde provenían todos los fenómenos. Para nosotros, sin embargo, en la actualidad esto no es así realmente. Parece ser que los científicos siempre están hablando un poco bastante lejos de la religión, muchas veces en contra de la religión, y tenemos ejemplos muy comunes o muy famosos como Richard Dawkins, Neil deGrasse Tyson, Carl Sagan, entre varios, Stephen Hawking también, ¿cierto? Muchos de ellos, que son como los ejemplos más contextuales que tenemos. Sin embargo, el historiador Nicholas Spencer, en su libro Magisteria, propone que realmente la ciencia y la fe, o esta relación entre ellas, no ha sido realmente en el pasado completamente armoniosa y ahora en el presente completamente contradictoria, ¿ya? Sino que en realidad a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido una relación bastante enredada, estando mezclada siempre con muchas otras situaciones complicadas como la política, la cultura, etcétera, etcétera. Y que cada vez que miramos ciertos eventos famosos, como por ejemplo la muerte o el asesinato de la matemática Hipatia o el final de la vida de Galileo Galilei, entre muchas otras historias famosísimas que se conocen por que hay una relación entre la ciencia y la fe o una tensión, son realmente situaciones en las que no es tan fácil sacar una conclusión como de que, mira, aquí los fanáticos religiosos fueron los que produjeron esto y por ello la ciencia no progresó. No, sino que realmente en el contexto histórico que estaba ocurriendo habían cosas muy potentes, distintas, ya, que estaban, digamos, aportando a que esa situación ocurriera de esa manera. ¿Podemos decir entonces que hoy existe una especie de divorcio entre ambas disciplinas? Sí, podríamos decirlo así, que si bien han sido historias enrevesadas, al momento de hoy realmente ambas cosas nos parecen a nosotros separadas, o que tal vez podríamos decir que en realidad este divorcio aparente proviene más que nada no tanto de la revolución científica, sino que un poquito más adelante desde la Ilustración.
La Ilustración fue básicamente ese movimiento que nos hizo creer que la razón era lo mejor que teníamos, digamos lo más supremo, era lo que regía todo y que básicamente todo lo que podíamos conocer a través de la ciencia era lo que era más importante. Y no solamente eso, sino que también todo se volvió una construcción o una concepción naturalista del universo, ¿ya? Eso significa que no había lugar o no había espacio para hablar de lo sobrenatural, aquello que rompía las reglas de lo natural, como por ejemplo los milagros. Una pequeña pausa solo para recordarte que la ciencia es una actividad colectiva y tú también puedes ayudar a hacer mejor ciencia, dejando comentarios, haciéndome preguntas y obligándome a mirar los estudios, las referencias, los artículos. ¿Quién sabe si encontramos tal vez algún error? Y no olvides suscribirte para que este contenido llegue a más personas. Parece ser que de ahí en adelante la concepción de la ciencia se relaciona más que nada con eso, con una concepción naturalista y muchas veces también materialista, es decir, creyendo que lo único que existe es aquello que es material y que no existe nada más, como por ejemplo lo espiritual. Pero de eso hablaremos en otro video. Y aquí es donde llegamos al presente, ¿ya? Porque parece ser que esta concepción ilustrada está súper arraigada en nosotros, porque insisto, a nosotros estas preguntas nos parecen súper habituales y es habitual buscar esa pregunta en YouTube o en Google o donde sea. Pero vale la pena preguntarse en este momento qué es lo que hace cada una de estas disciplinas, hacia dónde apuntan sus temas de investigación, de conocimiento, de interés. Porque quizás esto nos va a ayudar a entender si esto es realmente un problema real o simplemente un malentendido. Pero entonces, ¿ciencia y fe son lo mismo? ¿Estudian lo mismo? Ok, podemos decir estrictamente que no, que de alguna manera ambas tratan de comprender el universo en donde vivimos. Sin embargo, parece ser que la ciencia trata un poco de conocer los cómo es que funcionan estas cosas, los mecanismos que rigen el universo. Por otro lado, parece ser que la fe o la religión trata de responder un poco más a los por qué. Y si lo pensamos, en realidad son dos preguntas completamente diferentes. Sin embargo, parece ser que hay ciertas preguntas, hay ciertos terrenos en donde se solapan. Preguntas clásicas que tienen que ver con estas tensiones podrían ser cosas como ¿estamos solo en el universo? Es decir, ¿existe más vida fuera del universo? ¿Existen los extraterrestres? ¿Qué pasa si llegaran a existir o descubriéramos que existen los extraterrestres? ¿Cómo comenzó el universo? Etcétera, etcétera. Según Spencer, y la verdad es que me gusta su caracterización, realmente esta tensión existe en dos grandes puntos. Básicamente el primero es ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la mayor autoridad para decir algo cuando tenemos una pregunta que ambas disciplinas tratan de responder? Entonces el conflicto reside en ¿quién tiene la autoridad? ¿La ciencia o la religión? Y si respondemos a alguna de estas, ¿por qué? Porque es esa la que tiene la mayor autoridad. Y por otra parte, parece ser que la segunda zona de conflicto entre estas dos disciplinas es la naturaleza del ser humano. Es decir, ¿es el ser humano un animal más o es un ser que es un poco más allá que un animal? Es un ser espiritual que tiene un lugar especial en el universo, un propósito o algo especial. Creo que finalmente de eso se trata todo este problema, este conflicto. En mi opinión, la rivalidad que ocurre en la mayoría de los casos en la actualidad tiene que ver, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, con la ignorancia que tienen los miembros de los grupos, en cada caso, de la disciplina del otro. Es decir, me refiero a que normalmente, o en la actualidad, parece ser bastante común que los científicos o quienes adhieren a la ciencia, quienes gustan de la ciencia, no tienen demasiada formación ni conocimiento ni de filosofía ni de teología como sí ocurría en el pasado. Y por lo tanto, cuando se les plantea estos tipos de temas,
tienen argumentos bastante básicos, vagos o derechamente mal argumentados. Por ejemplo, muchos de los científicos que hicieron grandes aportaciones a la revolución científica tenían bastante conocimiento de teología, bastante conocimiento de filosofía, de las grandes figuras intelectuales que habían aportado conocimiento en este tipo de áreas, y por lo tanto le era más fácil tener una perspectiva un poco más integral. Yo, por ejemplo, estudié en una de las universidades más famosas que existe en mi país, y a pesar de que tuve una licenciatura en ciencias, nunca tuve ni siquiera un curso de filosofía de la ciencia, ni de filosofía, ni de historia de la ciencia o algo por el estilo. Por lo tanto, parece ser que cada vez más las carreras se encapsulan en básicamente su área de expertise y se quitan todas las demás materias o todas las demás ramas de conocimiento que son también muy útiles para tener una perspectiva y un panorama más general. Y un punto importante en este caso es que normalmente los científicos actualmente y la gente que gusta de la ciencia, no sé cómo llamarle ya, los amantes de la ciencia, actualmente parece ser que tienen un concepto equivocado de la fe. Entienden la fe como algo en lo que tú crees cuando tienes evidencia a favor de otra cosa y crees en contra de esa evidencia, o crees a pesar de la evidencia que está mostrando para otro lado. Sin embargo, la fe en realidad tiene que ver con simplemente tener confianza en algo. Cuando yo digo que tengo fe, por ejemplo, en que tal vez mi esposo no me va a engañar, es porque en realidad yo estoy viendo que a la luz de su comportamiento es muy poco probable que me engañe y que tengo fe de que no lo va a hacer. Tengo confianza en que eso no va a ocurrir. La fe se construye normalmente a través de cosas o de evidencias que para ti son importantes. Lo interesante de esto es que tener fe ¿ya? No pertenece solamente a quienes participan de comunidades religiosas. Tener fe es una cuestión atingente a todos nosotros. Todos tenemos fe. Y aunque parece medio cliché esto, la verdad es que, por ejemplo, los científicos necesitan tener fe en algo muy particular, en que el universo va a actuar siempre de la misma manera. No solamente eso, necesitan también tener fe en que pueden comprender el universo. Porque han pensado realmente que el universo podría ser completamente incomprensible, no tener reglas para nada y simplemente ser una cosa caótica que actúa de una manera completamente, ¿cuál es la palabra? Impredecible. Podría ser, ¿no? Sin embargo, parece ser que nuestro universo lo podemos comprender o podemos inventar ciertas reglas o cierto lenguaje matemático para entenderlo. Y los científicos tienen que tener fe en que eso es así, tienen que tener confianza en que el universo se puede entender para poder hacer ciencia. Sin tener fe en eso es básicamente un absurdo hacer ciencia. Por otra parte, ¿cierto? Visto del otro lado, ya que yo también pertenezco y he pertenecido a comunidades cristianas específicamente y por lo tanto religiosas, veo que las comunidades religiosas tienden a tenerle mucho temor a otras comunidades que parecen que estuvieran siendo dogmáticas o pisando terrenos que a ellos les corresponden. Lamentablemente, parece ser que el nivel intelectual o de conocimiento dentro de estas comunidades es bastante bajo. Las últimas encuestas muestran que los niveles de la comunidad religiosa tienden a ser más bajos, sobre todo para comunidades religiosas más fundamentalistas, ¿cierto? Más conservadoras. Y eso obviamente salta las alarmas de que, bueno, dentro de estas comunidades no es tan fácil encontrar gente que pueda pensar un poco fuera de la caja, que pueda pensar también por sí mismos, que pueda leer, etcétera, etcétera, etcétera. Y pienso realmente que si de estas dos comunidades se empezara a fomentar un poco más el pensamiento fuera de sus comunidades, a leer del otro lado, entonces los conflictos bajarían un poco. La ignorancia no es exclusiva de ninguno de los dos lados. La presa intelectual nos cuesta bastante caro, nos deja atrapados en una pelea básicamente estéril. Entonces, ¿son la ciencia y la fe dos mundos en oposición? Yo creo que sí y que no, ¿ya? Creo que realmente la tensión proviene de la ignorancia que tiene el uno del otro y que si tal vez nos esforzáramos un poquito más en conversar, en conocer la postura del otro, entonces realmente no habría o no existiría esta tensión, que probablemente la tensión no es tan real, a pesar de que sí hay puntos de conflicto que vale la pena conversar. Mi invitación
tanto para los que vienen desde el mundo de la fe, ¿ya? Como para los que vienen del mundo de la ciencia, es que nos abramos un poco a la conversación, ¿ya? Que leamos, que preguntemos, que veamos opiniones de otros lados. Porque cuando lo hacemos, encontramos preguntas que pueden ser muy interesantes y que nos pueden llevar a respuestas que tal vez nunca hubiéramos imaginado. Así que si para ti estos temas también son interesantes, nos vemos en el próximo video tomándonos un café con ciencia. Qué sed tenía.